dile a mi pueblo, porque sé que están en aflicción. Dile a mi pueblo, porque sé que están buscándome. Dile a mi pueblo que necesitan mi Santo Espíritu, que dejen de buscar en el mundo la solución y que vengan a los pies de mi Hijo, que reconozcan al Mesías, que acepten al Salvador y que entiendan por gracia que el que lo dijo lo cumplirá. Si lo crees, dile amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están preparados? Amén. Buenos días a todos. ¿Cuántos están preparados en este día? Amén. ¿Cuántos quieren salir de este lugar con un mayor peso de gloria? ¿Cuántos necesitan recibir paz en su corazón? Mira a la persona que está a tu lado y dile: la palabra de Dios va a traer hoy paz a mi vida, consuelo a mi familia y prosperidad a mi caminar, porque Dios es un Dios fuerte, poderoso y cumplidor. Y Él ha dicho que en Él no va a haber escasez de bendiciones. Amén. Bueno, yo he titulado esta palabra El misterio de Jesús. Para muchos, la palabra, el nombre y la persona de Jesús es un misterio. De hecho, hay muchos que se congregan y no saben la realidad de quién es Jesús, qué hace Jesús, a qué vino Jesús, de dónde vino Jesús, por qué vino Jesús. Y hay tantas preguntas que no saben resolver, o en ocasiones saben, pero no saben ubicarlas en las Escrituras, y piensan que tal vez sí que están, pero no saben cómo encontrarlas. Hoy vamos a ver cómo verdaderamente Dios habla con una claridad increíble. ¿Cuántos de ustedes quieren saber verdaderamente quién es Jesús? Amén. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, o desde el principio hacia el final. Aunque la Biblia no está toda correlativa, pero quiero darte algunos matices. Quiero empezar por el libro de Isaías capítulo 9, y quiero hablar primeramente de que el nacimiento de Jesús ya fue profetizado muchos años antes de que Él viniese, y vamos a escuchar lo que decían de Él, no lo que yo creo que es Jesús, porque hay gente que dice sí, es el Hijo de Dios y ya está. Entonces hoy quiero arrojar luz para que toda tiniebla retroceda. Amén. Libro de Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Cuando ustedes lo tengan pueden decir amén. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, ¿qué dice ahí? Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo? ¿Pero de quién estamos hablando? De Jesús. Yo voy a ir llevándolo y vamos a ir aplicando lo que estamos leyendo. Dice que a Jesús no solo se le iba a conocer con el nombre de el admirable o el consejero, sino también con el nombre de Dios fuerte. No solo con el Hijo de Dios. La Biblia dice, Isaías, que profetizó Dios fuerte. Pero sigue hablando, porque miren lo que pone después de Dios fuerte. Padre eterno. Gloria a Dios. Pero ¿quién es el Padre eterno? Pero estaban profetizando, aquí estaban hablando de Jesús. Toca a la persona que está a su lado y dile: hoy se va a poner esto bueno. Dile: voy a salir
con una luz de quién es Jesús para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, dice, y príncipe de paz. Si usted se da cuenta, muchas veces cuando se recita esta palabra, sobre todo cuando la recitan los de la Torá, se saltan Padre Eterno y ellos te dicen, sí, admirable consejero, príncipe de paz. Y dicen tres cosas. Pero Dios fuerte no lo nombran, Padre Eterno no lo nombran, pero la Biblia sí que lo registra. Amén. Hay una profecía y ahora vamos al cumplimiento de esa profecía. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, por favor. Cuando usted lo tenga, pueden decir amén. Libro de Lucas, después del libro de Marcos, se encuentra el libro de Lucas. Versículo 35, por favor. Aquí tenemos una visitación angélica. ¿Cuántos creen en los ángeles? No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. La palabra de Dios dice, aquí tenemos una visitación angélica. Dice la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Si le podemos quitar luego un poquito de reverberancia al micro. Dice, respondiendo el ángel. ¿Quién respondió? El ángel. Le dijo, el Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Qué dice ahí? Con su sombra, por el cual el santo ser que nacerá, le está diciendo a María, será llamado Hijo de Dios. Hemos visto una profecía del profeta Isaías. Ahora estamos viendo que un ángel está confirmando lo que estaba profetizando Isaías. Y vemos aquí algo que parece que nos saca un poco de escena. Porque no solo te voy a leer un versículo, sino voy a hacer un inciso que el Señor me llamó la atención. Porque si en el versículo 35 está nombrando algo que parece imposible, porque que una mujer se quede en estado sin concebir o tener relaciones con un hombre parece imposible. Pero mire el siguiente versículo, el 36, dice, he aquí, tu parienta Elizabeth también concibió y dio, ¿qué dice ahí? También ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Ahora, ¿por qué el Señor ha permitido que hayan 2 versículos ahí? Porque nosotros cuando nos dicen algo terrenal parece que entendemos mejor. Elizabeth no podía tener hijos, era estéril. Para la mente natural, para la mente humana, hay muchas mujeres hoy en día que siguen teniendo este problema y a pesar de que lo intentan y a pesar de que los recursos y los adelantos de hoy son muy grandes, todavía se encuentran con la incapacidad, con la imposibilidad. No es posible ser madres. Y aquí vemos que un ángel le dice, María, el poder del Altísimo va a venir sobre ti, tú vas a tener un hijo. Vas a quedar en estado. María dice, pero ¿cómo es posible si yo soy de pronta edad? De hecho, nunca he estado con ningún hombre, nunca he hecho nada de eso. Dice, el poder del Altísimo te cubrirá. Lo que va a venir, lo que tú vas a tener, el santo ser que hay dentro de ti, eso es un milagro. Y para que la gente entienda que yo soy un Dios que hace milagros, acto seguido le dice, tu parienta Elizabeth, la que no puede tener hijos, la que es conocida con el nombre de la estéril, la mujer de Zacarías, ella ya ha concebido y está de 6 meses, versículo 36. Pero en el versículo 37 claramente mira lo que dice Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos saben aquí que Dios es un Dios de imposible? Ahora vamos por paso. Número 1, hay una profecía sobre Jesús. Vamos a hablar del misterio de Jesús. Número 2, ahora hay una confesión pública de ángeles y hay una declaración de milagros y unos acontecimientos que, si usted va a las Escrituras, se da cuenta que Elizabeth sí que concibió. De hecho, el hijo de Elizabeth es Juan el Bautista y María tuvo a Jesús. Vamos a adelantarnos un poquito en el libro de Lucas, capítulo 2, por favor. Versículo 2, capítulo 25.
Cuando usted tenga sus ojitos ahí, dígame amén, porque simplemente estoy poniendo un cimiento. Simplemente quiero hacerte entender que todo lo que vas a escuchar hoy está en la palabra de Dios. Amén. Libro de Lucas capítulo 2, versículo 8 mismo. 2:8 dice: habían pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y es aquí que se les apareció, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Un ángel. Que quede claro que está escrito y que hay apariciones de ángeles. Un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y tuvieron gran temor. Y ellos le dijeron algo maravilloso. Siga leyendo. Porque el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿qué dice ahí? Un Salvador, que es Él. Nosotros leemos el Cristo y automáticamente pensamos en Jesús, el que lo sabe, pero Cristo no tenemos el significado. Pero el Cristo es el Mesías. Y ellos sí que estaban esperando al Mesías, a un Salvador, a un libertador. Pero un ángel nuevamente ha dicho: el que estabais esperando, al Cristo, al Mesías, ha nacido hoy. Y le dice a los pastores: ir, porque está en tal lugar. Y vemos cómo está tomando forma la profecía de Isaías, el encuentro de un ángel con María, el encuentro de un ángel ahora con los pastores. Y ahora vemos que en el día octavo tienen que llevar a Jesús al templo, porque había un cumplimiento, porque había que circuncidarse, porque eso era un mandato de la ley en esa época. Yo quiero que ponga sus ojitos en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 25. Y dice así: he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al, ¿qué dice ahí? Aleluya, al ungido del Señor. Dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que él le tomó en sus brazos y lo bendijo y le dijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. ¿Qué estaba declarando este hombre? Que Jesús era la salvación. Literalmente, que era el Mesías que esperaban. Hemos dicho que era admirable, que era Dios fuerte, que era príncipe de paz, que era Padre eterno. Usted ve quedándose con todo esto, porque luego vamos a recapitular y nos vamos a dar cuenta realmente quién es Jesús. Dice: conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Jesús también es la luz para la revelación a los gentiles. Y es la gloria del pueblo de Israel. Dice: y José y su madre, que estaban maravillados con todo lo que se decía de Jesús, los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Escuche, porque mira lo que está diciéndole una profecía. Dice: he aquí, Jesús está puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y para señal, dice, y para señal que será contradicha, y una espada lo traspasará. Dice, y una espada traspasará. ¿Qué le está diciendo a María? Tu alma. No está diciendo su alma, está diciendo tu alma. Porque cuando tú amas a alguien y ves que alguien sufre, tu alma sufre. Cuando a alguien le hacen algo malo, a ti te lo hacen. Por eso Jesús dice: cuando tocan a uno de mis pequeñines,
a mí me tocan. El que se mete contigo, se mete contra mí. Es decir, que Dios nos ama con un amor verdadero y ese amor quiere el Señor transmitirnos a nosotros hoy a través de Jesús para que nosotros amemos de esa manera y podamos cuidarnos los unos a los otros. Mira a la persona que tenga a su lado y di: voy a hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Ponga sus ojitos en Lucas en el versículo 39, por favor. Versículo 39. Dice: después de haber acontecido esto que ocurrió, que ya he leído, que Simón lo oró por él, dijo: este es el Salvador, es el Libertador, gracias Señor. Dice el versículo 39. Después de haber cumplido, ¿qué dice ahí? Con todo lo prescrito en la ley. Vuelvo a decir, después de haber cumplido con todo, digan conmigo, con todo, porque Jesús cumplía todo. La ley la cumplía. Él no vino para que vieran en él desorden. Él vino y trajo orden. Pero miren lo que dice, qué maravilloso. Dice: después de que vino y cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y miren, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios. Ahora yo quiero que esta palabra, porque la palabra de Dios tiene vida, quiero que la entiendas y que te la apliques en tu vida. ¿Cuántos hay aquí hijos de Dios? Dice la palabra: el que cumple toda mi palabra es el que crece, dice aquí, el que crece y se fortalece en sabiduría, en gracia, y Dios está sobre él. ¿Cuántos quieren que Dios esté sobre ti? El que está en su palabra, el que vive su palabra, el que se aferra a su palabra, el que cree en Cristo Jesús, el que lo declara con sus labios, dice el Señor: te voy a hacer crecer en altura, en sabiduría, en conocimiento, y el poder del Altísimo estará sobre ti. Si lo crees, apláudele al Rey de la Gloria. Si te das cuenta, en el versículo 52 lo vuelve a repetir. Si te das cuenta, vas al versículo 52 y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y para con los hombres. Dios está tratando de enseñarnos que si nosotros hacemos lo que Dios dice, Él va a cumplir lo que Dios declara y promete. Amén. Ahora pongamos nuestros ojos en el libro de Juan, capítulo 4. Voy a llevarte a un punto de inflexión donde la palabra de Dios va a hablar por sí sola. Libro de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 25. Es un encuentro que se ha predicado muchas veces entre una mujer de Samaria, samaritana, y Jesús. Ustedes saben de ese encuentro que se da en un pozo, que Jesús no tiene para sacar agua. Amén. ¿Cuántos se ubican en esa historia? Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Le dijo la mujer: sé, dice la mujer, sé, lleva una tilde, es algo que la mujer sabe. Sé, dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús la mire, ¿qué le dice? Yo soy. ¿Pero qué le está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Ahora, atienda esto, por favor. A este punto de la historia, estamos en el versículo 26. Pero si usted hace una mirada retrospectiva al pasado, en el versículo 16, 17, es la primera vez que Jesús le dice: vea por tu marido y ven. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: verdad has dicho, usted conoce la historia, porque 5 maridos has tenido y este que tienes tampoco es tu marido. Es decir, en el versículo 26 ella le dice: yo sé que estamos esperando al Mesías. Yo sé, porque ella tenía conocimiento de la palabra. Yo sé que estamos esperando al Mesías. Y cuando el Mesías venga, Él nos va a revelar todo. Pero cuando tú te das cuenta, Él ya le había revelado a ella todo. Le había dicho que tenía 5 maridos, que el que tenía no era. Le había dicho: el que beba de mí no tendrá sed jamás. Le estaba diciendo tantas cosas, en otras palabras, para que me entiendan.
Ella le estaba hablando de manera terrenal. Pero en el momento que Él le revela lo espiritual, yo soy el Cristo. Cuando le revela lo espiritual, es decir, cuando a nosotros se nos revela lo espiritual, lo terrenal pasa a segundo plano. Cuando se nos revela quién es Jesús, escúcheme bien, tus problemas terrenales pasan a segundo plano. Cuando a ti se te revela que Él es tu Salvador, cuando se te revela que Cristo es tu libertador, cuando se te revela que la solución a tus problemas se llama Jesús, la tristeza, la agonía, la depresión, la soledad pasan a segundo plano. Yo he venido a decirte hoy que la revelación de Cristo es la solución a tus problemas. Tu familia, que tu casa, que tu sanidad tiene solución. Siempre están en Cristo. Al que lo crea, apláudele al Señor. Estamos en el libro de Juan, capítulo 10. Mira a la persona que está a su lado y dile, esto se calienta. Amén. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dice ahí la palabra? Por favor, ponga sus ojitos. ¿Qué dice ahí el versículo 14? Yo soy. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Y Jesús que está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen a mí. Y es por eso que muchas veces haces un llamado con la palabra y gente no sale. Porque el que hace el llamado no es el pastor. El que hace el llamado es el buen pastor. Y cuando tú estás sentado, hombre o mujer de Dios, y tú escuchas el mensaje y sientes que es Dios quien te está hablando, tú te levantas, tú reconoces que tienes una necesidad, tú reconoces que quieres que Él sea tu sanador, que Él sea tu libertador, que Él perdone tus pecados. Cuando a ti se te revela eso, tú no tienes problemas del qué dirán, a ti te da igual que te miren o no, tú lo único que sabes, lo único que entiendes, lo que a ti te sea revelado es que tú necesitas al Cristo resucitado. Amén. Ahora, Jesús, en este momento específico, y esto sí que te lo tengo que decir, cuando Jesús caminaba en la tierra, los judíos, la gente entendida, conocía la palabra de Dios. De manera que cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, tú sabes el pueblo judío que venía a su mente automáticamente, literalmente ellos recibían el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Que dice, Jehová es mi pastor. Es decir, cuando Jesús estaba diciendo yo soy el buen pastor, Jesús estaba diciendo yo soy Dios. Y es por eso que los judíos se manifestaban. Y es por eso que los judíos decían, pero se hace a sí mismo Dios, dice que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es esta cosa? Y ustedes saben tantas cosas que Jesús ha vivido. A Jesús lo han perseguido por todo. Que si estaba fuera demonios, claro, los echa por Beelzebú. Decían que si comía con paganos y publicanos, pero ¿por qué come con pecadores? Jesús tenía que explicar, es que yo he venido a por los enfermos, no a por los que están sanos. Que si veían a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos, Jesús tenía que explicar, pero es que verdaderamente no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y la gente decía, ¿cómo? Jesús decía, todo lo que entra da igual, sale por la letrina. Pero lo que sale por la boca pasa por el corazón, y es porque por eso tenemos que frenar nuestra boca. Jesús por todo le ponían cualquier traba porque no entendían quién era Jesús. Ellos no entendían. Cuando Él dijo yo soy el buen pastor, la gente se manifestó porque ellos sabían que el buen pastor era Dios. Y es como que se está haciendo a sí mismo Dios. Ya no es el Hijo de Dios. Es como que se enfurecían. Pero ahora yo quiero que ponga sus ojos en el libro de Juan, capítulo 10, en el versículo 30. Porque Jesús no se escondía. Y en el versículo 30 dice, Jesús, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice Jesús? Yo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que eran dos o que eran uno? Es que hay
ciertos grupos que ponen este ejemplo. Claro, es que cuando un padre tiene un hijo, el hijo se parece tanto al padre, que cuando ven al hijo es como si estuviesen viendo al padre. Y yo le digo, tú lo has dicho, es como, pero no viendo al padre. No es como él, sino él. Jesús no era como Dios, era Dios. Es diferente. Esto es lo que está diciendo la Biblia, pero vamos a ir viendo algunas cosas que vas a decir tú, madre mía. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este versículo se lo sabe casi todo el mundo, pero ojalá Dios te haya dado la revelación que me dio a mí cuando yo leí este versículo llorando. Ojalá. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este es muy conocido. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy, ¿qué dice? La verdad, y yo soy la vida. Seguid leyendo el versículo, por favor. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Daros cuenta qué sutil, con qué destreza está escrito, cómo parece ser que no nos cae la revelación si no nos detenemos. Por favor, deténgase hoy conmigo. Deténgase, por favor. Mira, dice, literalmente, Juan 14, 6. Lo tengo aquí. Dice, miren, yo soy, digan conmigo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y me detengo. Ahora digan conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra clave aquí es viene. A que se te pasa por alto. Detenga sus ojos en viene. Dice, nadie viene. Mi pregunta es, ¿no tendría que haber dicho Jesús, nadie va? Piénselo. Si el Padre fuese otra persona, tendría que haber dicho, nadie va al Padre si no es por mí. Es como que yo guardo esa entrada. Pero Él dice, miren qué secreto, qué misterio está escondido. Dice Jesús, nadie viene al Padre, que soy yo, si no es por mí. Aleluya. Esto es increíble. Jesús no tenía falta de ortografía. ¿Usted cree que Jesús se equivocaba? ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que estaba diciendo? O más bien Jesús, en su infinita sabiduría, cuando ellos hablaban, se quedaban atónitos y maravillados, como dicen las Escrituras. Es más, ellos declaraban públicamente, pero no es este hijo de José el carpintero, ¿de dónde tiene él esa sabiduría? ¿Cómo es que enseña con esa autoridad? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo es posible que he escuchado que hasta detiene el mar? ¿Cómo es posible que multiplica los panes, los peces, le da vida a los muertos? No entendemos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres que sigamos viendo quién es Jesús? Aleluya. Libro de Juan, capítulo 14, estamos en el 14, ponga sus ojitos en el versículo 8, por favor. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira lo que le responde Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mi pregunta es, ¿estaba siendo claro Jesús de quién era? Muchas veces nos quieren confundir y quieren separar lo que Dios ha unido. Tú no puedes separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque ellos son lo mismo. Yo muchas veces pongo un ejemplo con una botella de agua y digo, amados, ¿qué tengo en la mano? Agua, H2O, ¿cierto? Pero esta botella de agua está en estado líquido, ¿sí? Pero si la meto al congelador, se pone en estado sólido, ¿sí? Y si la echamos a una olla y la calentamos, llega un momento que se vaporiza, ¿verdad? Estado gaseoso. 3 estados.
La misma agua, H2O, 100% agua en líquido. 100% agua cuando usted la congela y 100% agua cuando se evapora. Y así es el Padre, 100% Dios, el Hijo, 100% Dios y el Espíritu Santo, 100% Dios. ¿Sabe por qué? Porque no importa Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos no cambian, ellos no mudan, siempre son el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Si lo crees, di amén, amén y amén. Libro de Juan 8. Libro de Juan 8, versículo 48, por favor. Dile a la persona que está a tu lado, agárrate. 8:48. ¿Tiene sus ojitos ahí? Dice, le respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién le estaban hablando? Le estaban hablando a Jesús, ¿verdad? Miren, a mí me encanta la humildad, la sabiduría, el saber estar que tiene Jesús. Yo le digo, Señor, enséñame, por favor. Porque lo primero que le dicen es, ¿no decimos nosotros que tú, ¿qué le está diciendo ahí? Que tú eres samaritano. Pero Jesús era samaritano. Ni se molestó en responderle. Lea la respuesta. No le dice, no soy samaritano, yo soy... No, ni responde. Dice, ¿me entiendes? Es como decir, hay cosas que no vale la pena ni responderlas, no gastes tu tiempo, ¿me entiendes? Porque él que sabía lo que había en el corazón, él quiere hablar para edificar. Y dice, la respuesta, respondió Jesús y le dijo, no tengo demonio. O sea que no respondió y le dijo, no soy de Samaria. Le dijo, no tengo demonio. Él fue directo a lo que importa. Dice, no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. ¿Y qué dice ahí? Escuchen. Y vosotros a mí, dice el Señor, a mí me deshonráis. Si usted le da la vuelta a la página para atrás y usted se lee la historia, se dará cuenta que hay una conversación entre Jesús y unos hombres que conocían la ley y estaban discutiendo entre si ellos eran hijos de Abraham o no eran hijos de Abraham. Es decir, Jesús estaba haciendo énfasis con ellos de Dios. Si vosotros sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Estaba hablando de Dios, no estaba hablando de él. Y aquellos confrontados, cuando le dicen, no decimos nosotros bien que tú eres samaritano, le estaban diciendo en otras palabras, sabemos quién es tu madre, pero tu padre no. Quizás sea un samaritano, a saber quién se acostó con él. Ellos estaban intentando tirarle, pero Jesús estaba dejando claro una posición. Él le estaba hablando todo el tiempo de Dios. Si vosotros fueseis hijos de Abraham, haréis las obras de Abraham. Más bien Jesús les dice, vosotros no sois hijos de Dios, sois hijos de vuestro padre el diablo. Y cuando ellos se enfurecen, Jesús les dice, yo honro a mi Padre, pero vosotros, le tenía que haber respondido Jesús, no honráis a Dios. Sin embargo le dice, pero vosotros no me honráis a mí. ¿Por qué? Porque Jesús tiene claro quién es. Y Jesús quiere que sepamos quién es. Jesús no se esconde. Él no tiene miedo. Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, ponga sus ojitos, por favor. Libro de Juan, capítulo 6. Mira, el libro de Juan, capítulo 1. Juan 1. Este también es muy conocido. Déjame que te dé una pequeña explicación. Dice, y en el principio era el verbo. Y el verbo era... Vamos a detenernos un poquito, vamos a leerlo bien, ¿vale? Dice, en el principio era el verbo. ¿Alguien sabe lo que es verbo? El significado de verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es cualquier acción. Hablar, comer, dormir,
moverte. Cualquier cosa que implique, diga conmigo, vida. Porque si no hay una acción, no hay vida. Por eso dice hasta la misma Escritura que aun la palabra de Dios, en multitud de ocasiones, cuando no tiene vida, cuando no tiene revelación, cuando no hay una aplicación de parte del Espíritu Santo, dice la mucha letra mata. Entonces necesitamos vida. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él era la vida. Entonces, ponga sus ojitos y en el principio era el verbo, la vida. Y el verbo era, porque la vida, no, Dios no puede, tú no puedes, Dios sin vida, Dios es vida, Dios es el verbo, Dios es la luz. Y dice literalmente, y el verbo era con Dios. Ahora, segundo versículo, dice, hablando de Jesús, Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién dice ahí? Pero en Él, ¿quién es? Jesús, ¿no? Dice, por Jesús fueron hechas. Dice, todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mi pregunta es, ¿quién creó los cielos? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó los mares? ¿Quién? Va a decir usted también, Dios, está bien, porque Dios es Jesús. Pero si usted dice Jesús, también está bien. Que la gente no te corrija, que no le quieran quitar, ¿me entiende? La soberanía a quien le pertenece. ¿Entendemos esto? Miren, dice Jesús, a lo suyo vino. ¿A dónde vino Jesús? Al mundo. Pero el mundo, ¿de quién era? Dice, Jesús vino al mundo y el mundo era suyo, pero el mundo, ¿qué dice ahí? No, ¿qué? No le conoció. Porque para que tú conozcas a Jesús, tú necesitas la luz que arroja el Espíritu Santo. Así que levante la mano conmigo y diga, Espíritu Santo, dame revelación para confirmar esta palabra, para entender quién es Jesús y no tener miedo a la hora de confesar que Jesucristo es mi Señor, también mi libertador, que Él tomó mi lugar, me limpió de mis pecados y a pesar que todo lo ha creado, Él con mí ha contado. Y yo sin merecerlo, pero sabiendo lo que hago, le digo a Jesucristo, gracias, amado, por recibirme en tu costado y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Estamos llegando a lo bonito. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Ponga sus ojitos ahí. Hoy que estamos compartiendo, digan conmigo la palabra. ¿Y la palabra qué es? Amén. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 66, dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, y este Jesús hablando, dice, son espíritu y son vida. ¿Cuántos de aquí quieren el Espíritu Santo? Las palabras de Dios son el espíritu y la vida que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Porque muchas veces usted recibe una palabra de Dios, usted recibe un rema de parte del Señor y usted no lo retiene. Usted no lo pone en el lugar de privilegio. Usted lo aparta de su corazón y pone en el primer lugar quizás a un hijo o una hija, que yo no digo que eso no sea importante, pero el lugar de Dios es el primer lugar. Amén. Libro de Proverbios, entienda esto, libro de Proverbios capítulo 4. Job, Salmos, Proverbios. Versículo 13, por favor. ¿Cuántos están entendiendo esto hoy? Proverbios 4:13.
Dice la palabra del Señor, tiene sus ojitos ahí. Dice, retén el consejo. ¿Qué te está diciendo el Señor? No lo dejes. Guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Amado, mira a la persona que tienes a tu lado y dile, tu vida es retener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando tú retienes la palabra de Dios, ¿qué estás reteniendo, amado? Vida. ¿Cuántos quieren verdaderamente la vida que Dios te quiere dar? Amén. Vamos a Primera de Timoteo. Aquí lo vas a entender. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si no me equivoco. Amén. El misterio de la piedad, ¿verdad? Si alguna vez te dicen que Jesús simplemente era el Hijo de Dios, ¿sabes? Que Él era un hombre que murió. En multitud de ocasiones se están cogiendo verdades. Él era hombre. Él murió. Pero vino a cumplir una comisión existencial. Había un plan trazado, no solo con Él, igual que con usted y conmigo. Y nosotros tenemos que ser valientes, porque la Biblia dice que solo los valientes, los que son arriesgados en el Espíritu, los que confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, los que creen en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, esos son los que van a mover no las aguas del estanque de Bethesda, sino van a mover la gloria y la presencia del Señor, porque cada vez que tú hables, el Espíritu de vida va a fluir a través de usted. Amén. Dice este versículo increíble, maravilloso, 1 de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, stop. Algo indiscutible, ¿qué es? Algo que no se puede discutir, ¿no? Aunque nosotros lo queremos discutir todo, pero mire el Señor lo que nos va a enseñar. Esto es indiscutible. Y ponga atención a lo que va a decir la Biblia en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios, escuche bien, fue manifiesto en carne. Dios fue manifiesto en Jesús. Esto lo está diciendo la Biblia. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Cuántos saben que ahí estamos nosotros? Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si a usted le han dicho que la Biblia no registra ningún pasaje que dice que Jesús es Dios, usted hoy se ha tomado apuntes, ha cogido muchos versículos donde literalmente la Biblia nos enseña que Jesús es mucho más que un hombre. Desde el principio, cuando había una promesa, y dice el profeta Isaías, dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Yo me paro. Cuando dice el principado sobre sus hombros, entendemos como principado que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, ¿verdad? Libro de Efesios, todos conocen eso. Y el principado dice sobre los hombros de Jesús, en los hombros que se cargaba, ¿verdad? El jueves nosotros hicimos aquí una representación de cómo se cargaba la gloria de Dios. Y ustedes vieron cómo salió Antonio José, David, Reinaldo, y hicieron cómo transportaban el arca, porque en un principio era transportada en un carro, y Dios dijo, no. Mi presencia, la presencia del Espíritu Santo, la transportan hombres. Y en la profecía dice, hijo nos es nacido, niño nos es dado, y sobre sus hombros es colocado el principado. Es decir, Jesús llevó en sus hombros. Y usted lo entiende cuando dice
Él cargó nuestros pecados cuando fue crucificado en un madero, haciéndose maldito. Había un acta que nos era contraria porque todos nosotros éramos pecadores, dice la palabra de Dios. Pero Cristo la cogió y ese acta de los decretos que nos era contraria, dice que la clavó en el madero, que su sangre nos redimió, que por su sangre nos limpió, que con su sangre nos compró. El que hizo eso fue Cristo Jesús. El que hizo eso por usted y por mí, hoy está en este lugar diciéndote: si verdaderamente crees en mí, el que en mí crea no morirá, sino que dormirá. ¿Cuántos de ustedes quieren dormir? Aleluya. Dígale al que está a su lado: si crees en Cristo y en su palabra, dile: no vas a morir, vas a dormir. Dile: y algún día, con cuerpo glorificado, nos veremos y adoraremos al Cristo resucitado. El que lo crea, diga amén, amén y amén. A su nombre, a su nombre y a su gloria. Amén. Mire a una o dos personas, dile: ya sé quién es Jesús. Amén. Miren, yo esta mañana tenía un mensaje para compartir referente al amor, referente a la empatía, al perdón, sobre buscar a Dios. Y cuando estaba desarrollando el mensaje, porque yo quería poner ejemplos de gente que buscaba a Dios y gente que buscaba la solución en sí. El que buscaba la solución en sí, literalmente se ofuscaba, entraba en agonía, en tristeza, en depresión. Por ejemplo, Ana, la mujer del Cana, ustedes la conocen. Por mucho tiempo ella buscó la solución en ella y estaba atormentada, estaba atribulada. La mujer del flujo de sangre se gastaba todo el dinero, buscaba médicos y estaba atormentada, estaba atribulada. Pero cuando Dios habló a mi corazón, dijo: ¿te das cuenta que la misma gente que en el mundo buscaba la solución, cuando me buscaron a mí, obtuvieron la solución? Y yo dije: wow, Señor. Me dice el Señor: dile a mi pueblo, porque sé que están en aflicción. Dile a mi pueblo, porque sé que están buscándome. Dile a mi pueblo que necesitan mi Santo Espíritu, que dejen de buscar en el mundo la solución y que vengan a los pies de mi Hijo, que reconozcan al Mesías, que acepten al Salvador y que entiendan por gracia que el que lo dijo lo cumplirá. Si lo crees, dile amén, amén y amén. Aleluya. Y quiero terminar con esto. Y quiero hacerte un pequeño recorrido por las Escrituras, por favor. Un pequeño recorrido por las Escrituras. Si usted ha leído la palabra de Dios, y yo sé que aquí hay gente estudiosa, porque cuanto más lees las Escrituras, más alto, hemos leído, más sabiduría, más llenura del Espíritu Santo. Y dice: y el niño crecía en altura, en sabiduría, dice, y el poder de Dios estaba sobre él. Amén. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Entonces tenemos que leer y crecer con la palabra. Amén. Cuando uno tiene que presentar a Jesús, lo puedes presentar de muchas maneras, y yo muchas veces no hallo la forma, porque es que el nombre que le ponga, Él es tan grande que uno, ¿cómo lo llama? Pero la Biblia lo conocen como el primero, como el último, como el alfa, como la omega, como el principio, como el final. La Biblia hemos leído que dice: y Él es Dios fuerte, Dios grande, Padre eterno, príncipe de paz, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Sí o no? Dios tiene tantos nombres maravillosos, pero hay uno que no solo me maravilla, sino porque si yo te digo que Dios es tu Padre y tú dices: wow, Él me ha aceptado en su familia, y podemos decirle: Abba, Padre, está bien. Pero si usted lee la Biblia, Él es tan humilde, es tan bueno, que dice que Él no se avergüenza de que le llamemos hermano. Miren qué Dios tan bueno. Se pone a tu altura. Tú puedes decir: pero si yo tengo 1000 fallas, pero si yo todavía, ¿me entiendes?, sigo lidiando con el pecado. Y Dios dice: me pongo a tu altura. No quiero que me vean más que tú.
Me pongo a tu altura, simplemente para que entiendas, hijo y hija, que poniéndome a tu altura y me miras a mí, yo en la posición que tú estás te voy a demostrar que tú también puedes salir. Yo vine al mundo en carne para demostrarle al mundo que en un cuerpo de carne se puede vivir en santidad, que en un cuerpo humano se puede vivir sin pecar, que con un cuerpo humano tú puedes declarar una oración de poder y el Padre que está en los cielos responder a la oración y hacer descender fuego. ¿Lo hizo con Elías, sí o no? Entonces, Dios no miente, y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 14, creo que dice algo poderoso y dice: hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid en mi nombre, para que mi nombre sea glorificado, y mayores, dice, mayores cosas que yo haréis. Eso parece una locura, pero el Señor está esperando que nosotros entendamos quién es Jesús y que nos activemos en fe. Que nos activemos en gloria y que entendamos que no estamos solos, que somos una familia. Cristo nos llama a la unidad, Cristo nos llama al amor, Cristo nos llama a la gracia. Cristo es la gracia, Él es el perdón, Él es la salvación, Él es todo lo que tú necesitas. Si en algún momento el enemigo te quiere engañar y quiere guardar rencor o una iniquidad, que es una raíz de un pecado guardada en lo profundo de tu corazón, tú tienes que entender que en ti, hacia tu persona, Dios te ha habilitado con un espíritu de poder. Y que cuando tú declaras con la boca, cuando tú declaras en fe, lo que tú declaras no viene a ti vacío, sino que tiene cumplimiento. Yo no sé por dónde estás pasando, pero quiero decirte algo. Hoy tienes que coger el valor y la autoridad de esta palabra sabiendo quién es Jesús, que se hace como tú, que paga el precio que tú tenías que pagar, el precio que yo tenía que pagar. Él tomó nuestro lugar. Mi pregunta es, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿O acaso es que Dios sabe que todos nosotros vamos a hacer, no que podemos, yo declaro en fe que vamos a hacer mucho más de lo que pensamos e imaginamos? El Dios ha puesto, escúcheme bien, Dios ha puesto en este lugar a hombres y mujeres capaces de marcar la diferencia. A hombres y mujeres que dejen a un lado el rencor, el resentimiento, la ira, la redencilla. Hombres y mujeres que crean que Jesucristo es nuestro libertador. No te sientas más culpable. No te sientas más pequeño. No te sientas más pequeña. Abraza la palabra de vida y vive con ella. Vive cumpliendo esa palabra. Porque así dice el Señor hoy. Todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. Yo no sé usted, muchas veces usted pensará, todos tenemos que morir. Pero la Biblia hoy nos ha enseñado que no vamos a morir, sino que vamos a dormir. Y que Dios, que es un Dios de poder y de milagro, y que Dios ha prometido algo tan maravilloso como una vida eterna, una vida donde no hay dolor, donde no hay ira, donde no hay resentimiento, una vida donde hay alabanza, gozo, júbilo. ¿Cuántos quieren una vida así? Donde tu cuerpo no se cansa, donde tu garganta no se afloja, donde tú no recibes dardos del enemigo. Es que ella es mejor que yo, es que él baila mejor que yo, es que este hombre va a llegar más años que yo. No, donde uno lo único que ve es la imagen de Cristo. Cuando tú ves a un hermano y una hermana, es como si vieras a Cristo. Si eso lo entiendes aquí en la tierra, cuando tú miras al hermano Reinaldo, mira a Jesús. Cuando ves a la hermana, mira a Jesús. Cuando mira a la hermana, Jesús, a Jesús. No le pongas nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que vemos por fuera. Lo importante es lo que portamos por dentro. El interior tiene que ser mudado. Por eso Jesús decía, yo quitaré el corazón de piedra y en su lugar pondré uno de carne. El Señor está diciendo, voy a quitar lo terrenal y voy a hacer descender lo sobrenatural, lo espiritual, el espíritu de vida. Y el que camine guiado por el espíritu ya nunca más tendrá miedo, ya nunca más tendrá tentaciones. Escúcheme bien, no estoy hablando de la tierra, sino que cualquier cosa que os sobrevenga,
tendréis el poder y la autoridad para vencerla, porque Cristo ya venció el pecado y todos ustedes están justificados. El que lo crea diga amén, amén y amén. Amén. Que levanten la mano los que hay aquí presentes que han aceptado a Cristo ya. A ver, todos los que han aceptado a Cristo. Amén. ¿Todos? Vale, vamos a ponernos todos de pie, con las manos levantadas. ¿Qué os parece si me regaláis un minuto y hacemos una oración de poder todos juntos? Amén. Miren, siento en mi espíritu. Es normal que el enemigo aún dentro de la casa, él trabaje, es normal. Y tú dices, pastor, ¿por qué es normal? Porque yo lo veo en la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan cuando... Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a que veas el siguiente. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día con todo nuestro contenido. Si necesitas oración, pastorrisco.com. Y aquí abajo te dejamos el enlace. Que Dios te bendiga.